El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy, como siempre, tenemos un tema espectacular. Tenemos al panel de lujo que siempre tenemos, al doctor Héctor D. Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Gracias, Nes, por tu gentil presentación. Amigos, hermanos, qué bueno volvernos a encontrar en otro segmento más de este Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Y en el día de hoy me place, me distingue poder presentar a uno de nuestros colaboradores y colegas en la Universidad de Neuroteología. Me refiero al doctor Pablo Reyes. Él es neuroteólogo, doctor en neuroteología cristiana, pastor asistente con su esposa, la doctora Sandra Oyola, en el Centro de Discipulado Mundial de Humacao. Y hoy pues hay un tema muy particular, un tema de naturaleza educativo, es un tema ilustrativo, es un tema que aunque es raro tocarlo dentro de los contextos eclesiásticos, en muchas ocasiones entendimos que no debería pasar por alto, sino traerlo a flote, y es nuestros procesos de pensamientos, pero en cómo estos procesos de pensamiento adquieren destrezas, cómo en el proceso de los pensamientos se adquieren habilidades, cómo en el proceso de los pensamientos se adquieren capacidades propiamente, porque los pensamientos dentro del proceso y componente espiritual no deben pasar desapercibidos. Una de las posturas que la universidad asume es que tenemos que rescatar la función del pensamiento del anonimato donde se encuentran hoy, para poder realizar de manera eficiente nuestros procesos de relacionarnos con Dios, nuestros procesos de las creencias. Y claro, y cómo estos procesos de pensamiento están vinculados y son inseparables de los procesos espirituales. Así que hablando de los pensamientos, de las destrezas del pensamiento, como un programa educativo, y es un programa completamente educativo, quiero permitir que nuestro compañero, el doctor Pablo Reyes, pues entonces nos hable, nos explique qué son las destrezas del pensamiento, en síntesis, es el título del programa, y cómo estos se vinculan con los procesos espirituales. Pablo. Bien, bendiciones, buenos días, doctor Colón, Annette. Gracias. Y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de estos medios. Y es un honor estar en este programa Cerebro Espiritual. Un honor tenerlo aquí también. Nos honran con su invitación. Gracias. Así que damos gracias a Dios por eso. El tema, ¿verdad? El doctor ya propiamente lo ha expresado. Las destrezas del pensamiento y su vínculo con los procesos espirituales. Debemos primeramente dejar de entrada, ¿verdad? Mencionar esto que es importante. Nuestra salvación nunca dependerá de las destrezas del pensamiento, Amén, de pensamientos críticos o pensamientos lógicos. Nuestra salvación está garantizada por la sangre de Jesucristo y su obra cumplida en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, segundo, también que nuestros valores, principios y fundamentos cristianos y por los cuales nos regimos no son negociables ante los nuevos aprendizajes significativos adquiridos a través de las destrezas del pensamiento. Más bien, las facultades nos ayudan en el crecimiento y madurez a través de la educación de nuestro entero ser hacia los asuntos divinos, puesto que éstas se nutren de nuestras facultades y capacidades del pensamiento como herramienta para nuestro desarrollo espiritual integral. Wow. Un desarrollo integral saludable, ¿verdad? Debería ser el correcto. Dios espera que tengamos pensamientos correctos,
que nos sintamos, ¿verdad? Hablando emocionalmente de una manera correcta, saludable, y también nuestras conductas, comportamientos, actitudes y hábitos que adquirimos muchas veces a través de ella. Wow. O sea, esto me plantea un pie forzado, fíjese, que es que a lo mejor físicamente no vamos a crecer más de lo que hemos crecido. Doctor. Biológicamente no vamos a crecer más, pero sin embargo, a pesar de que ya esta biología tiene su límite, pero podemos seguir creciendo mucho más espiritualmente en la medida que empleemos y dediquemos esos procesos de pensamiento a esos procesos espirituales que todavía tenemos espacio para crecer, ¿verdad? Eso en síntesis pudiéramos decir eso Pablo. es así, exactamente, sí. Yo estuve realizando un trabajo para la universidad en una ocasión y le titulé de la siguiente manera, y quiero dejar el tema, el título, porque te va a parecer redundante. Pero significativo. Pero es significativo. El tema o el título fue el siguiente. Presta atención y aprovecha y desarrolla las destrezas del pensamiento, analizando y razonando, que son las facultades que te dan en parte de ellas, las destrezas del pensamiento nos dan facultades, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. el tema es el siguiente. Presta atención. Pensar es más importante de lo que piensas. Por lo tanto, piensa en lo que estás pensando. Tremendo. Wow. Repítalo. Repítelo. Sí. Escucha bien detenidamente. Sí. Pensar es más importante de lo que piensa. Por lo tanto, piensa en lo que estás pensando. Wow. ¿Por qué? Mire de entrada lo que ocurrió en el huerto del Edén. Voy a leer lo que Pablo le dice a los Corintios en su libro, en su segunda carta, capítulo 11:3. Pablo dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero. Wow. Quiere decir que la raíz causa del pecado original fue un manejo inadecuado de los pensamientos. Oh, por favor. Por favor. Esto Sí. es una revelación. Y mire las consecuencias que trae esto. Claro, la serpiente era astuta. Está descrito en el libro. Y bajo engaño. Pero Bajo ¿qué engaño. Para que pensara diferente. Exacto, la puso a tener un nuevo pensamiento, una nueva perspectiva de lo que Dios ya había establecido. Y fíjese que ella tenía conocimiento porque le aclaró a la serpiente. No, de todo árbol podemos comer, menos de este. Pero para el ataque consistía en cambiarle ese pensamiento Sí, porque que estaba establecido de Dios. La serpiente lo que le dice es porque vas a morir. Y ella le dice, no vamos a morir. Exacto. Y Wow. ahí es donde ella sabía cuál era la palabra, pero dejó. Ahí estuvo el juego del manejo del pensamiento. ¿Qué ocurrió? Claro, ¿Qué ocurrió? A nivel de pensamiento, decidió, ¿verdad? Razonó, evaluó y concluyó que lo que estaba diciendo la serpiente era cierto. ¿Por qué? Dice el versículo siguiente, y vio que era agradable el árbol y codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjese cómo luego de los pensamientos, viene la respuesta emocional. Oh, wow. ¿Ve? Wow. Vino El engaño. el agrado, vino la codicia, ¿verdad? Que ya son asuntos emocionales, ¿verdad? Sentimientos. Y luego, ¿qué vino? La conducta. Tomó del árbol y comió. Claro. ¿Cuántas veces no había visto ese árbol? Claro. Pero Wow. ahora lo vio de una manera diferente por causa del manejo inadecuado al obtener ahora otra perspectiva diferente desde otro punto de diferente vista, a la que una Dios nueva perspectiva. Wow. Diferente a lo que Dios le había dicho que pensara desde las perspectivas de Dios. O sea que es como si el Dios del cielo nos comunica sus propios pensamientos para que nosotros manejemos con ellos. Y Satanás y el ataque de Satanás consiste en distorsionarnos el pensamiento de Dios.
Sí. Wow. Sí. No, y yo pienso que hasta la caída del hombre pudo haber sido antes de tomar el fruto. O sea, ya cuando lo tomé, es que caí aquí. Claro. Usted está hablando de eso y yo me estoy imaginando. Ahora me hago responsable de lo que me estoy imaginando, ¿verdad? No quiero tampoco. Claro, sí. Pero él está hablando y yo me estoy imaginando que la caída vino antes. Yo tomar el fruto es ya la acción Claro, de lo que exterior, o sea, de lo que había pensado interiormente. de lo que pensé interiormente y ya se abrieron todas las puertas al mal. De hecho, en la ley se nos juzgaba por la acción, en la gracia se nos evalúa por el Desde el pensamiento. pensamiento. Ay, oh my God. O sea, que este es otro nivel, Esto es otra cosa. es otra cosa. Mire los pensamientos en relación a Dios. A mí me gusta siempre traer este punto para que la gente tenga una nueva perspectiva de la trascendencia de los pensamientos. Por ejemplo, veamos los pensamientos en relación a Dios. Primero, ¿qué conocemos de Dios? Que Dios es espíritu. Jesús le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios es un ser espiritual. Claro. Pero también es un ser pensante. O sea, Dios piensa. Wow. Dios piensa. Por ejemplo, a través del profeta Isaías, él dijo, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Santo. A través del profeta Jeremías, él dijo, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal. Entonces Dios piensa. Claro, entonces, y esto lo digo en términos que hay que cambiar la visión. Pensamos que Dios no piensa en lo que yo hago. No, le servimos a un Dios pensante. Exacto. Por lo tanto, es el Dios que en el nivel y en la esencia y en la sustancia de lo que pensamos ahí es. De hecho, alguien dijo que la plataforma espiritual nuestra está radicada en los pensamientos. Que si mis pensamientos no son espirituales, mi vida tampoco va a ser espiritual. Posible. Claro. Un pensamiento de Dios sobre antes de crearnos a nosotros. Antes que te formara, te conocí. Exacto. Te pensé. Antes que te pusieran el vientre, te fuimos un pensamiento. Un pensamiento para poder ser creado. Sí. O sea, fuimos un Dios pensamiento desde antes de la creación del mundo. Fuimos un pensamiento de la eternidad. Increíble. ¿Verdad? Como un ser espiritual, Dios. Entonces, pero mire lo interesante de esto, que Dios piensa, pero no tiene un cerebro biológico. Vamos a dejarlo ahí. Wow. Aguántalo ahí. Esto hay que darle que respuesta. Esto tenemos que irnos a la pausa y yo no quiero que usted empiece y haya que interrumpir. Así que vámonos a la pausa y regresamos. Wow. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico 100% en línea en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Este programa en línea dará inicio en octubre del 2019. Para información y matrícula, puedes llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre, no nos podemos olvidar de nuestros auspiciadores. Tenemos con nosotros como auspiciador a Panadería La Estancia en el barrio Piñas de Toa Alta. Tenemos a Bello Capelo Salón en Carolina en el 453-7878. 453-7878. Tenemos a la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para matrícula y orientación puedes llamar al 787-504-8989. 504-8989. También en la universidad comienza la matrícula online. No te lo puedes perder. Recuerda, online. Así que llámate y oriéntate. Tenemos también Cabellos con Arte en el 787-923-8150. 787-923-8150. Yo lo interrumpí, pero yo quiero que usted vuelva a repetir esa pregunta.
de la que usted iba a comenzar a hablar para comenzar con ese Sí, tema. el doctor Pablo Reyes. Sí, estábamos planteando, ¿verdad? Que Dios es un ser pensante, ¿verdad? Claro, claro. En la eso- Biblia eso- hay suficiente evidencia de que Dios ha, ¿verdad?, dejado ver sus pensamientos. Claro. Y entonces, lo interesante es que Dios, como un ser espiritual que tiene pensamiento, no tiene un cerebro biológico. Entonces, Wow. esto nos pone desde una perspectiva y un nuevo aprendizaje Oh, my Claro. que God. es significativo. ¿Cómo es? Por Claro, ejemplo, claro, ¿Cómo es? Repita Tercero. eso, por favor. Repita lo del cerebro de Dios. sí, que Dios como un ser espiritual tiene pensamiento y esto sin la necesidad de un cerebro biológico. Tanto. Lo que nos lleva a lo siguiente, a deducir y establecer lo siguiente, que es lo tercero. Entonces podemos deducir con toda confianza que la capacidad de tener pensamiento son unos asuntos de naturaleza y origen espiritual. Oh, quedó ¿Eh? revelado. Que Wow. los pensamientos son de naturaleza y origen espiritual. Y eso nos pone Wow. desde una perspectiva diferente, Claro. desde la cual podemos tener una percepción diferente en lo que se refiere a la trascendencia de los pensamientos en nuestra vida. Cuando usted Porque dice entonces, espiritual, entonces tenemos que ver la otra parte. Esta era los pensamientos, ¿verdad? Ujú. Desde la parte de Dios. Los pensamientos desde la parte nuestra, ¿verdad? En relación a nosotros. Termino y entonces puede. Por ejemplo, Dios nos ha otorgado como especie humana la facultad de tener pensamiento, que a través de procesos neurofisiológicos se hacen tangibles y podemos convertirlos en lenguaje. Wow. Porque usted dice lo que Wow. piensa. Wow. Yo no sé, Anet, si alguna vez en tu vida te dijeron, nena, tú no piensas. Porque mami me decía mucho eso. Claro, Sí, claro, claro. Nene, tú no piensas. Muchas veces. Sí, pero no es que no pensamos, es que lo que dijimos o lo que hicimos no lo razonamos bien, que es una facultad de las destrezas del pensamiento. Y un detalle, que la palabra hablada, que cobra tanta trascendencia en nuestros asuntos espirituales, porque son promesas estipuladas, promesas pronunciadas y promesas declaradas, han tenido su raíz en los pensamientos. Es decir, la palabra sale directamente en proporción a la esencia de los pensamientos. Por lo tanto, es el Dios que antes de que la palabra misma tuviese providencia, cuando Él la habla y la declara para que las cosas sean, porque todas las cosas fueron hechas por su palabra. Es decir, primero pasaron por procesos de pensamiento. ¡Wow! Sí. Es el Dios diciéndonos, coge toda tu capacidad de pensar, el cual yo la diseñé desde la eternidad. Porque en última instancia la capacidad de pensar es una facultad misma de Dios, es una cualidad misma de Dios que Dios tomó de sí mismo y nos las dio a nosotros. Wow, sí. Wow, wow. Por eso nosotros somos tan responsables entonces de lo que vamos a ocupar nuestro pensamiento. Correcto. ¿En qué yo voy a pensar? ¿Qué yo voy a escuchar? ¿A quién yo voy a oír? ¿Qué yo voy a ver? Porque Eva, de lo que usted hablaba, vio, que miró, se quedó contemplando hasta que llegó a su corazón y pecó. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuán responsables somos nosotros del pensamiento, ya que es una facultad dada por Dios Claro. para Él mismo? Para los asuntos La de- duda que yo tenía, que le quería preguntar un momentito, Sí. porque yo sé que mucha gente piensa, si nosotros recibimos el pensamiento, ¿verdad? Diseñado por Dios, esa facultad de pensamiento, ¿el enemigo también puede operar en ella? Sí. Lo traigo porque hay muchas personas que dicen, porque yo pienso, pero hay gente que piensa cosas que no son de Dios y lo lleva a cosas que no son de Dios, desde el suicidio hasta autodestruirse, destruir y esos pensamientos. Mira, Anet, yo creo que puedo contestar, Pablo puede abundar también, Sí. pero cuando una persona se aleja de Dios, en realidad no se está alejando físicamente de Dios, se está alejando desde los pensamientos de Dios. Por lo tanto, cada vez que yo alejo mis pensamientos de Dios, eso da lugar y espacio a toda suerte de tentaciones,
a toda suerte de crisis. Porque Dios no es un lugar físico, Dios es espíritu. Y que el Espíritu Santo, inclusive, cuando viene a hacer la obra de Dios, el Espíritu Santo viene portando los pensamientos de Dios, revelando los pensamientos de Dios. Y por lo tanto, en los pensamientos es o que yo me distancio de Dios, o en mis pensamientos es que yo me acerco a Dios. Pablo, ¿qué tiene que decir? Amén. Sí. En la Biblia Dios nos responsabiliza Claro. al manejo, ¿verdad? Manejar adecuadamente nuestros pensamientos. Él sabe por qué lo pide. Claro. Y eso va a estar influenciado, de hecho, hasta por mi misma formación. Claro. No solamente de agentes externos, sino de agentes internos. Yo tengo una formación, una cultura, un entorno social en el que me levanté, etcétera, que influencian muchas veces lo que Dios, ¿verdad?, quiere tratar de mostrarnos a través de sus pensamientos. Podemos sabotearlo nosotros mismos. Por eso ¿verdad? quería llegar a esa respuesta, Sí. porque es que estamos hablando del pensamiento y lo lindo, pero mucha gente tiene pensamientos esa respuesta es formidable. O sea, usted no se aleja usted se aleja desde el pensamiento. Sí, Claro. por eso, de Dios. Por eso el detalle de la expresión, del título del trabajo que realicé. Pensar es más importante de lo que piensas. Por lo tanto, piensa en lo que estás pensando. Nosotros tenemos la capacidad de evaluar lo que estamos pensando y ver si está correcto y si está alineado con la verdad de Dios, con lo que Dios ha establecido, con lo que Dios ha dicho. Esto es una Y invitación. podemos, las destrezas del pensamiento nos permiten comparar, discernir, escudriñar si eso pasa por el filtro de los valores, los principios y los fundamentos del reino de Dios. Wow. Mire qué interesante, ¿verdad? Antes Sí, de que así se nos vaya el continúe tiempo. sí. Estábamos hablando de que Dios le ha otorgado entonces a la especie humana la capacidad de pensar, ¿verdad? Claro. De su propiedad, ¿verdad? Entonces, segundo, mire, Dios utiliza como sistema receptor para comunicarse con nosotros una red celular llamada el cerebro humano. Wow. Y específicamente en la corteza cerebral que él mismo ha diseñado y al cual le transmitirá todos sus deseos, todas Wow. sus intenciones, Wow. toda su voluntad, todos sus planes, todas sus metas, todos sus propósitos. El propósito principal es eso. Entonces, a veces tenemos más fe cuando yo cojo este celular que también trabaja con una red celular, con una red, ¿verdad? Sí. Claro. Yo tengo fe de que yo voy a un numerito marcar aquí y tengo fe que mi esposa me va a escuchar allá. Pero esto no es tan sofisticado como el sistema de comunicación celular, que es el cerebro humano, Wow. Que se llama específicamente la corteza cerebral, en la cual Dios quiere depositar, comunicarse con nosotros y que también nos capacitó para comunicarnos con Él. Wow. Entonces tenemos más fe en esto y cuando nos hincamos a orar dudamos si Dios nos está escuchando, dudamos si Dios nos puede Wow. hablar. Wow. Increíble. Cuando este sistema es mucho más complejo y sofisticado. El mismo ¿Ven? Jesús lo que decía Wow, era, wow. cuando iba a orar, tú siempre me oyes, yo sé que tú me escuchas. O sea, Sí, cuando claro. él va con esa certeza de De hecho, es un llamado, esto lo que está, lo que vemos aquí que está sucediendo es un llamado a la iglesia en general del Señor a rescatar del anónimo donde está el proceso del pensamiento dentro de nuestra relación con Dios. Pensábamos que teníamos que buscar a Dios por lo que nos daba, cuando en la realidad tenemos que buscar a Dios por quién es Él. Amén. Y que quién es Él se define por sus propios pensamientos, más Él me define a mí, a ti, según el hombre piensa, así es Él. Así es Él. Es decir, que Él nos define, no por una tarjeta de membresía de la iglesia donde asistemos, por la forma de vestir o por el título. Dios no me define a mí por nada de estas cosas externas. Dios sencillamente sabe quién soy yo por la forma de pensar. Es decir, que los pensamientos tienen una prominencia y un lugar supremo en los procesos espirituales. ¿Quieres mejorar tu vida espiritual? ¿Quieres mejorar tu relación con Dios? Tienes que estar dispuesto a transformar
Que Dios transforme tus pensamientos. Y no alejarte de ellos. Muy bien. Vámonos a una pausa y regresamos pronto porque yo quiero que él continúe con ese tema, que yo sé que le falta algo por ahí. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual. Aquí vamos a continuar rapidito con este tema. Así que, doctor, claro, denos la conclusión de este maravilloso tema de hoy. Sí, observe cómo las destrezas del pensamiento están vinculadas con nuestros procesos espirituales. Por ejemplo, las destrezas del pensamiento definen y armonizan nuestras creencias. Amén. O sea, determinan y conforman nuestras convicciones y, en nuestro caso, los principios, fundamentos y valores de nuestra fe cristiana. Amén. Segundo, número 2, las destrezas del pensamiento garantizan nuestra individualidad y carácter único. O sea, son la plataforma de nuestra personalidad y modo de ser. Gracias a ellas podemos describirnos, conocernos y entendernos. Y esto es medular para primeramente manejar a yo mismo. Wow. Número 3, nuestras destrezas del pensamiento activan, regulan, modifican e inhiben nuestras emociones. O sea, nos otorgan la capacidad de poder manejar adecuadamente nuestras emociones y los sentimientos que éstas producen. Wow. O sea, como resultado de eso manifestamos una conducta, comportamientos, actitudes y hasta creamos hábitos de ello. Usted siempre va a decir por su cara lo que está sintiendo. ¿No le han dicho en alguna ocasión, oye, tú te ves triste? Claro. Oye, tú te ves preocupado hoy. Reflejaba los pensamientos a través de su anatomía. Yo creo sí. que hasta un dolor de pie se le refleja en la cara. Sí. Entonces, que concluyó el tiempo. Número 4, las destrezas del pensamiento son los administradores ejecutivos de todas nuestras memorias. Y de esto no se habla mucho, pero tiene una vital importancia. O sea, ellos nos otorgan la capacidad de poder manejar adecuadamente nuestros recuerdos, aprendizajes y experiencias pasadas, que muchas veces son castrantes. Wow. Bueno, doctor. Nos limitan. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Así. Diga, termine ese pensamiento. Dos más. Ajá, así rapidito. Que, número 5, las destrezas del pensamiento integran y dan coherencia a todas nuestras inteligencias y capacidades. O sea, nos permite desarrollar nuestras capacidades intelectuales para resolver los problemas, enfrentar los desafíos, aceptar nuevos retos y en especial aquellos de naturaleza espiritual. Si alguien quiere que sus hijos sean espirituales, es Dios. Que sean inteligentes, es Dios. Que sean sabios, es Dios. De hecho, el apóstol Pablo oraba por sus discípulos por estas cosas. A los colosenses les dijo, oro por ustedes para que tengan inteligencia y sabiduría espiritual. Y las implicaciones de ese versículo tienen su vínculo en la fisiología del pensamiento, que son la plataforma de las destrezas del pensamiento. Si somos inteligentes es porque Dios nos ha dado la capacidad de tener pensamiento, destrezas del pensamiento. Bueno, ya nosotros nos tenemos que ir. Tenemos el pensamiento del día, pero estoy segura que nosotros lo vamos a volver a invitar para otro tema. Parte 2. Una parte 2. De hecho, sí. Esta información es parte de las clases que se otorgan en la universidad. Ya usted sabe, en la universidad, no deje de llamar, ¿ok? Nos despedimos rapidito y espere el pensamiento del día con la doctora Sandra Oyola. Bendiciones. Sí, buenas tardes. Es importante para cerrar este capítulo de hoy que sepas que tú y yo no podemos evitar que los pensamientos distorsionados, negativos, asalten en nuestros pensamientos. No lo puedes evitar, sea por recuerdos, memorias, experiencias vividas, información que hayas recibido. Pero te dejo contigo estos 3 pasos: terapia cognitiva o manejo de pensamiento. Identifica de dónde surge ese pensamiento.
analízalo a la luz de la palabra y modifícalo a través de las promesas del Señor. Cuando te asalte un pensamiento negativo, busca las promesas de Dios en su palabra, recíbelas, memorízalas, hazla tuya y ellas serán medicina para tu cuerpo. Dios te bendiga mucho. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.